Bueno, ahí estamos. ¿Dudas, preguntas de lo que vimos recién? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Si les pareció fácil, es porque es fácil. No es demasiado complicado el tema de archivos. Pero lo que viene ahora, sí, es un poquito más delicado. Voy a dejar el chat a la vista, por si las dudas. Y chicos, vamos a empezar a ver memoria dinámica. Nosotros hasta ahora no hemos hablado tanto de la memoria, salvo cuando hablamos de dónde se ubican las variables. Y ustedes vieron que nosotros a principio de año y después en alguna clase un poquito antes de las vacaciones de invierno, nos habíamos dedicado un poquito de tiempo a ver el ámbito de existencia de las variables, que es lo que hacía que las variables locales fuesen diferentes de las globales. La diferencia tiene que ver con el área de la memoria donde residen, ¿sí? Entonces, cuando uno considera la memoria de un sistema informático como un todo, ya saben que yo a la memoria siempre la dibujo de esta manera, entre otras cosas porque es la única manera que hay de dibujarla, ¿sí? Y digamos que esta memoria tiene una dirección muy baja, que es la primera, y una dirección muy alta, que es la última. Acá estoy considerando una memoria muy pequeña, como si fuera la de un microcontrolador, porque fíjense que si voy de 0 a FF, estoy hablando de 64K, 65.535, lo más grande que puedo manejar con 16 bits. Pero la hago chiquita para no trabajar con números hexadecimales tan grandes. Bueno, ustedes saben, creo que ya lo comentamos, que lo que se llama la pila de sistema, el stack, ocupa las direcciones más altas de la memoria, ¿sí? O del bloque de memoria que se le asigne a una determinada actividad. Entonces, las posiciones de memoria del stack se van, digamos, ocupando desde las direcciones más altas hacia las más bajas. Este es el sentido en que va creciendo o decreciendo el stack, ¿sí? O sea, como que los valores se van apilando y desapilando. Hay un tamaño máximo que depende de varias cosas, depende de la cantidad de memoria en juego, depende del sistema operativo de 16 que ya no existe más, o 32 o 64 bits, depende de cómo esté configurado, pero bueno, de toda la RAM que hay una cierta cantidad que se asigna como stack, como pila del sistema. La pila, es el ámbito de existencia entonces, ya lo dijimos varias veces, de las variables locales. Las variables que solo son creadas y accedidas desde adentro de una función o incluso de un bloque, que es algo que yo les llegué a mostrar. Vimos variables locales, por ejemplo, un for, que es algo de los nuevos estándares. El primer C no tenía variables locales a nivel de bloque. Las de menos alcance eran las de función. Las alcances de bloque son las más
Las de menos alcance de todas, ¿ok? Bueno, que vivan en el stack es la razón por la cual cuando se crean normalmente tienen basura, o ese valor inicial que no sabemos cuánto es, que nos obliga a que las arranquemos en cero, ¿eh? Porque en realidad toman alguna posición que ya fue ocupada por otra cosa antes, y toman ese último valor. El sistema operativo no se encarga de blanquear, solamente libera el espacio. Sí, hasta ahí me siguen. Esto de alguna manera ustedes lo sabían. Cuando yo les enseñaba funciones, yo les mostraba cómo a medida que llamábamos a la función, las variables y los parámetros formales de la función se iban acomodando en este stack y después se destruían. Hasta ahí me siguen, no me deberían seguir. Por otro lado, hay otro área de memoria que parte desde las posiciones más bajas y crece hacia las más altas. A ver, claro, yo digo las más altas, pero cuando digo altas y bajas o bajas y altas, me estoy refiriendo al numerito, no al dibujo. Digo, acá me quedaron arriba las direcciones bajas y me quedaron abajo las direcciones altas, porque es realmente como corresponde a nuestros sistemas, ¿eh? Cuando yo dibujaba las funciones, medio que esto lo hacía al revés, lo hacía de cabeza, porque me había concentrado solamente en el stack. No es que esta área de memoria arranque exactamente desde la dirección 0. Arranca desde algún otro valor que no se sabe exactamente cuál es, pero que claramente es bajo y que no forma parte de la pila. Este área de memoria que arranca en una dirección baja es el área de memoria que corresponde a las variables globales, que no viven en el stack, viven en otro área, ¿eh? Las variables globales, aunque uno las declara igual poniendo el tipo de variable que es, la única diferencia, ¿vieron? Es si las declaramos dentro o fuera de una función. Dentro de la función son locales y si están en cualquier otro lugar declaradas son globales. Pero el mecanismo con que se guarda en memoria es distinto que el de la pila. No es un mecanismo que va creciendo y decreciendo en una estructura de orden de salida inverso al de entrada. No sé si me van siguiendo. Digo, la pila tiene una estructura que se denomina FI-FO. Esto en inglés quiere decir first in, first, no, esto lo puse al revés. Esto es LIFO. Perdónenme, ¿eh? Esto es LIFO. LIFO. Esto es last in, first out. O sea, el último que llegó es el primero que recupero. El último que llega es el primero que sale. Como la pila de platos. ¿Vieron? Yo voy apilando platos porque los lavo y después para secarlo lo voy sacando de arriba. No saco el de abajo. El último que apilé es el primero que saco para empezar a secarlo. Suponiendo que lo seque a mano con el repasador y que no soy un chanta que los guarda mojados. Y creo que conozco más de uno que hace eso. Bueno. Hay otra estructura que sí es la FIFO, que se llama cola, la vamos a ver más adelante. Bueno, estas variables no se guardan con este criterio. El sistema operativo las maneja de otra forma. Estas variables globales siempre están inicializadas en 0. Cuando se crean, el sistema operativo las blanquea. A las locales no, pero a las globales sí, porque de alguna manera sirven para otra cosa las variables globales. ¿Sí? Las variables globales no están pensadas para comunicarse entre funciones como si las locales. Por eso no va el mecanismo de pila.
¿ok? Y por eso también algunas veces nosotros decimos que son medio peligrosas y que en programación estructurada uno no las debería usar, sobre todo en programas grandes. En programas chicos no hay drama porque los escribo yo solo, mi programa chico. Pero en un programa muy grande que escriben varias personas, si alguien usa una función global sin saber que alguien escribe una función con una variable local que se llama igual, o que a la misma variable global la usa para otra cosa distinta, podemos llegar a tener un problema. Yo no sé cómo ejemplificarlo esto, pero ustedes habrán visto series como The Big Bang Theory o Friends, donde la trama radica en que hay 2 o 3 personas que están compartiendo un lugar, ¿sí? Viven en el mismo lugar. Bueno, y vieron que muchas veces está el problema de la heladera. Entonces, este estante para vos, este estante para mí. ¿Qué es clave? Si yo pongo un estante para mí, que es local, ese yogur que yo puse es mío. Ahora, si lo pongo en la puerta, que es comunitario, puede venir mi compañero y se lo come él. Y no está bueno que se coma mi yogur, ese que yo me compré. ¿Sí? Entonces, los estantes de la heladera son pilas que pertenecen cada uno a su propietario, que es la función que los creó. Y lo global es la puerta, donde está todo lo que más o menos es comunitario. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Entre esta área de memoria, que es la pila, que puede crecer hasta un cierto punto, pero hay un tamaño máximo, que es el que el sistema operativo determina, y una pila se podría desbordar, y el 90% de las pantallas azules de Windows son pilas que se desbordaron o que perdieron su integridad, y entre el espacio de las variables globales, que crece hacia abajo, con un mecanismo distinto que el de la pila, pero que también se va ocupando hacia abajo, aparece un desierto de memoria. Aparece un área de memoria que no es ni local ni es global. ¿Correcto? Bueno, ese área de memoria que no es ni local ni global se denomina heap, que en inglés quiere decir algo como montón o parva. ¿Vieron cuando va por el campo que están las parvas esas de paja para que los animales coman? O sea, acá hay un montón de memoria, literalmente. Hay un montículo de memoria. ¿Vieron cuando dicen encontrar una aguja en un pajar? Eso también quiere decir heap, el pajar, ese montón de paja toda acumulada para algo. Bueno, esto en vez de paja, de forraje para los animales, lo que hay acá es memoria. Y esto es un bodocazo de memoria que no se puede asignar ni de manera local ni de manera global. Es el desierto de la memoria. Es como el desierto del Sahara, ¿vieron? Donde no hay árboles, pero hay un oasis de cuando en cuando. Bueno, este es el ámbito de pertenencia de lo que nosotros vamos a usar como memoria dinámica. Como no es ni local ni global, no queda fija como en el momento de declararse. Uno las variables locales las declara, las variables globales también, pero este área de memoria no se declara. Declara decir, esto es para mí, me lo reservo y nadie lo toca. Pedir es, ¿me podrías por favor dar esto para que lo use y después te lo devuelvo? ¿Y quién pide, por favor, mi programa? ¿Qué cosa pide mi programa? Memoria. ¿Y a quién se la va a pedir? Al sistema operativo. Y cuando mi programa termina de utilizar
la memoria que el sistema operativo gentilmente me dio, gentilmente ahora le devuelvo diciendo muchas gracias por la memoria que me diste, acá la tenés de vuelta limpita. ¿Se entiende? Cuando yo reservo memoria de forma local o global, durante toda la ejecución del programa, esa memoria queda inmovilizada. Nadie más la puede usar, ni el hijo del Papa la puede usar. Está inmovilizada por el programa, la use o no, que es el problema de declarar un vector. Yo declaro un vector enorme, yo puedo declarar un vector de 1 giga de RAM si quiero, pero ese giga de RAM es mi RAM y nadie más la va a poder usar mientras corra mi programa. Y a lo mejor terminé no usando el vector o cargué 2 o 3 posiciones y me quedaron 990.000 posiciones de memoria, de 1 mega cada uno que nadie usa. Y que así todo quedan inmovilizadas. Entonces no me sirve declarar vectores a lo loco. Prefiero que el programa pida la memoria, pide exactamente lo que necesita a nivel byte y cuando termine de usar que la devuelva. Ese es el concepto de la memoria dinámica. Como no la puedo declarar, ¿declarar qué es? Digo, ¿de qué tipo es y cómo la voy a llamar? Bueno, la tengo que manipular la memoria dinámica al no poder declararla a través de funciones. Va a haber funciones de asignación de memoria dinámica. Las funciones más importantes son la función malloc, la función calloc, que es muy parecida a malloc, así que nosotros vamos a usar malloc nada más. Calloc se las voy a mostrar, pero no la vamos a usar casi nunca. Tenemos la función realloc y tenemos la función free. Y hay otras, pero nosotros vamos a usar estas 4. Las 3 primeras sirven para que el programa le pida memoria al sistema operativo. Y son lo que se llaman, en realidad son lo que se llaman system con una, sin la S, calls. Son llamadas al sistema. Son funciones que directamente le golpean la puerta al sistema operativo y dice, dame, 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 dame. ¿Qué le piden? Memoria. Y el sistema operativo, ¿cómo les da memoria? A través de un puntero. Le dice, en este puntero está la dirección de la memoria que me digno concederte. Eso hacen las 3 primeras de distinta manera. Y cuando termino de usar el programa, free la libera y se la devuelve al sistema operativo. Entonces, el concepto es fácil. Lo que es complicado es hacerla funcionar. Hacer en este área de la memoria algo que se parezca a un vector es un parto. Y de hecho ya no lo vemos. Antes veíamos lo que se llamaban las estructuras avanzadas de datos, que eran las listas y otras cuantas cosas. Ahora las dejamos de ver y vamos a hacer un uso de esta memoria dinámica que yo solamente puedo llamar pedorro e ineficiente, pero es el que el programa pide y es el que nosotros vamos a ver. No es realmente como habría que utilizarla. Lo que pasa que, bueno, armar una lista en memoria es un mes de laburo y nunca alcanzaba el tiempo para otras cosas. ¿Ok? ¿Se entendió esta introducción? ¿Sabían esto o alguien está escuchando esto por primera vez y nunca se lo habían dicho? Yo esto se los estoy contando cuentito. Todo esto que les dije son 50 páginas de un libro. La verdad es que se los estoy haciendo muy simple porque una vez más, lo que yo quiero es que entiendan un poco dónde están parados y que después lo usen. Todo esto es arquitectura de sistema operativo. Es muy, muy heavy todo este tema. No es fácil. Aunque nosotros pudiéramos escribir un programa que maneje una pila,
que no sería el stack de sistema operativo, sería una pila para una necesidad especial, se usa, por ejemplo, todos los compiladores, todos los analizadores de sintaxis y de expresiones, todos se basan en una pila, pero no es la pila del sistema, es otra. Esta pila del sistema la maneja el sistema operativo, él la construye y la administra. Nosotros podríamos crear nuestras propias pilas en esta memoria dinámica. No es fácil, no es fácil. Bueno, listo. Habiendo entendido más o menos esto, yo les quiero mostrar en muy grandes rasgos cómo son las funciones estas para que las entiendan. Hoy me conformaría con que entiendan ustedes cómo trabajan y ya después las vamos a hacer funcionar, y nuestro objetivo inmediato va a ser agarrar todo un archivo dinámico, todo un archivo binario y descargarlo acá. Lo podríamos descargar en un vector y lo vamos a descargar un día en un vector para probar. Pero la idea es descargarlo en este área y no desperdiciar ni un byte. Pedir tanta memoria como la que el archivo tiene. Y sobre este pedacito de la memoria trabajar. Si al archivo hay que hacerle algo, borrarle alguna información o modificarla o agregarle o lo que fuere, hacerlo sobre la copia en memoria del archivo, no sobre el archivo físico. Esa es la necesidad nuestra de memoria dinámica. Si no, un programa sería terriblemente ineficiente. Si un programa va a pedir memoria que no sabe cuánta es y la tiene que suponer y la deja inmovilizada, no hay memoria que alcance. ¿Se entiende la idea? Insisto, es como cuando ustedes se quieren ir a una pizzería a festejar algo y van 10 y piden reserva de 10 lugares. Y a ustedes les hacen la reserva de 10 lugares, pero hasta que ustedes no llegan, esos lugares están reservados y nadie más los puede usar. Y la gente se muere de hambre en la ventana y golpea el vidrio y dice, denme de comer, y ahí hay 10 mesas vacías que nadie usa, porque quedaron reservadas. Ese es el concepto de la memoria global o local. Quedó inmovilizada. En cambio, cuando van a un patio de comidas, medio que en el patio de comida no hay mucha reserva. Viste, vos bajo la bandeja ves una mesa libre y te tirás. Y después te ves que la terminaste de comer y te fuiste, y si sos educado te llevas la bandeja, y eso es devolverle la mesa al sistema operativo del patio de comida, que te dejó esa mesa libre para alguien que también la quiera. ¿Se entiende más o menos? Bien, entonces, yo siempre arranco este tema mostrando los prototipos de estas funciones. Pero voy a hacer al revés. Directamente les voy a mostrar cómo trabajan y los prototipos los vemos después. Porque la verdad que uno ve el prototipo y no se entiende nada y lo ve en un programa y es más sencillo. Entonces, ahora voy a borrar esto y espero haber cargado los ejemplos por acá. Ahí está. Muy bien. ¿Y estos qué son? No, esto es otra cosa. Bueno, vamos a empezar con malloc. Bueno. ¿Qué hace malloc? Se llama malloc por memory allocation. La función que hace, recibe como argumento un número entero. Ese número entero es la cantidad de bytes que pido. ¿Sí? Normalmente la uso con un sizeof. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo en este ejemplo quería pedir memoria para un entero. Y ya sabemos que para nosotros el entero es de 4 bytes, pero en arquitecturas antiguas era de 2. Así que, ¿qué pongo? ¿2 o 4? Bueno, que se encargue sizeof de contarlo para el sistema operativo donde estoy. Compilado en esta máquina virtual, se resuelve en 4.
en una máquina virtual o no, con otra arquitectura, serán 2. ¿Se entiende? Pero básicamente este argumento es un entero que me dice quiero tantos bytes. Malo que es una función que en realidad es una system call. Las system calls son funciones pero que van directamente al sistema operativo. Y la memoria me la devuelven a través de un puntero. O sea que yo tengo que declarar un puntero al tipo de dato que voy a manejar para poder usar la función de memoria dinámica. No pongo int a o algo como cuando declaraba memorias variables o globales. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé punteros? Que le decía, bueno, ahora el puntero les puede parecer medio sonso porque el puntero no agrega nada a la variable que no se pudiera hacer con la variable. Pero ahora la variable no está. Ahora lo único que está es el puntero para llegar a esa memoria. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué es? Lo que está en la línea 12. ¿Cómo se llama eso? Esto. Paréntesis, cinta, asterisco, paréntesis. ¿Qué es eso? No. El puntero es P. El puntero es P. Esta es la función. Pero esto que está acá que ahora estoy remarcando, ¿qué es? Un cast. ¿Qué estoy casteando? Bueno, resulta que todas las funciones de memoria dinámica devuelven punteros genéricos. Devuelven algo muy raro que es el puntero a void. Porque la función malloc no sabe qué le voy a pedir acá. No sabe si la memoria que le pido es para un entero, para una estructura o para qué chingados puede ser. No lo sabe. Entonces me da un puntero a void y yo lo casteo a lo que yo necesito. Como es entero, lo casteo entero, pero lo puedo castear a lo que se me ocurra. Y si no lo casteo, me va a poner un warning. Y yo recomiendo acá tener 0 warning más que nunca. Entonces, normalmente en el 90% de los casos se castea al tipo de puntero. ¿Para qué, chicos? Para la aritmética de punteros, si yo tengo que armar una estructura de memoria que se parezca a un vector. Porque yo con los vectores tenía subíndices, pero acá no voy a tener subíndices. Lo que voy a tener que incrementar son los punteros. ¿Y qué pasaba cuando hacía P++? ¿Cuántos bytes se movían? ¿Se acuerdan? Se movía tantos bytes de acuerdo al tipo de datos. En este caso, un P++ se va a mover 4 bytes, que es el tamaño de un entero. Bueno, para poder sincronizar eso, es que estoy haciendo el operador cast. Y en sí el pedido de memoria es este. ¿Qué se les ocurre que estoy haciendo en las líneas 13 a 19? O sea, en principio usar la memoria dinámica es muy fácil. Declaro el puntero y pido la memoria. ¿Qué se les ocurre que hago en las líneas 13 a 19? ¿Qué se les ocurre que es eso que está ahí? Pueden abrir micrófono si quieren. ¿No se dan cuenta? Bueno, exacto. Puede ser que no haya memoria para asignar. Es raro. Pero si no me puede asignar memoria, me devuelve un puntero a null. Como el file pointer, ¿se acuerdan que si no se podría crear el archivo me devolvía un puntero a null? Y había que verificar si el puntero no era null. Bueno, acá lo mismo. La verdad que es muy raro que no haya memoria. Ojo, no en la pila, ¿eh? No estamos trabajando en la pila, Juan Manuel. Acá estamos trabajando en el heap. De acá se saca la memoria dinámica. Este es el tacho de memoria de donde saca memoria el sistema operativo para darte memoria dinámica. La pila es esta, donde están las variables. Igual entiendo lo que quisiste decir, pero
por las dudas. Bueno, entonces, esto hay que hacerlo siempre. Repito, no es tan crítico como lo es el archivo, porque, vuelvo a decir, sería muy raro que no haya memoria dinámica. Pero bueno, si ustedes tienen un archivo terriblemente grande y lo tratan de bajar a memoria, y el archivo es de 8 teras y tienen 4 teras de RAM, o perdón, si el archivo es de 8 gigas y tienen 4 gigas de RAM, y bueno, no va a caber. Eventualmente en algún momento no va a haber más memoria. Y acá, bueno, la uso. Entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan de esos primeros ejemplos de puntero que veíamos dirección, contenido? Y yo decía, en realidad el número de la dirección no importa, pero lo vemos un poquito de cerca. Acá voy a volver a hacer eso mismo. Voy a ver la dirección y voy a ver el contenido antes y después de tomar, por ejemplo, un valor por teclado. Pero ahora ya no hay variable que valga. Lo único que tengo es el puntero. Entonces, puntero, dirección, y este era el operador contenido del apuntado por el puntero. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, si yo compilo esto, GSC, este se llama malloc, -o, malloc, wall, compiló, lo ejecutamos. Bueno, ¿ven? Obviamente, esto no son 64K como lo que yo les dibujé aquí. Miren el tremendo tamaño de los punteros. Miren el tremendo tamaño del puntero. ¿De qué depende el tamaño de los punteros? ¿De qué depende el tamaño de los punteros? De la cantidad de RAM que hay en juego. Siempre son iguales. Muy bien. No dependen del tipo de dato. Los tipos de datos tienen todo distinto tamaño, pero los punteros tienen siempre el mismo. Bueno, por lo menos esto lo han aprendido. No saben la cantidad de gente que cae en los finales con esta pregunta. Siempre hay una pregunta teórica que tiene que ver con eso en los finales. Muy bien, perfecto. Entonces, en este momento, ahí había un 0. El sistema operativo me dio esta dirección de memoria. Esa dirección de memoria me dio el sistema operativo. Esto. Y no había nada allí. Ahora, sobre esa dirección de memoria, voy a cargar un valor. Por ejemplo, el 25. Entonces ahora, en esa dirección de memoria donde antes no había nada, ahora es donde yo guardé mi 25. ¿Qué diferencia hay con esta posición de memoria que no es ni local ni es global? Me la asignó el programa en tiempo real. Yo no la había reservado. ¿Ok? Bueno, antes de salir del programa, FreeIP, la libero. El mismo puntero que usé para pedir, ahora lo uso como argumento de free para liberarla. Y aquí el mandamiento de las tablas de la ley sería: liberarás tus recursos. Eso involucra cerrar archivos, que lo vimos hace un ratito, y devolver memoria dinámica cuando ya no la uso. Usado para esto es medio tonto porque miren toda la línea que tuve que poner para simplemente cargar un valor por teclado. Pero acá estoy intentando que vean cómo trabaja la función y después la vamos a usar en estructuras de datos que se van a construir. Ahora no estamos construyendo nada, le estoy mostrando ladrillitos de memoria dinámica. La idea es que después, ¿vieron como en Lego uno tiene ladrillitos y con los ladrillitos arma cosas? Bueno, ahora les estoy mostrando los ladrillitos. Después, ¿qué puede armar con esos ladrillitos? Y bueno, con el Lego puede armar casitas, puede armar autitos, puede armar robots. Con los ladrillitos de memoria dinámica uno puede armar listas, puede armar pilas, puede armar buffers, puede armar árboles, puede armar grafos. Son todas estructuras de datos avanzadas que nosotros vamos a ver muy por arriba y no vamos a ver todas. Porque créanme que en sistemas, todo eso que les nombré es una materia
que se llama estructura de datos. Y es una materia de un año, donde ven todo eso con lujo de detalles. Acá nosotros no hacemos sistemas. Igual es una lástima. En algún momento en Informática 2 yo daba árbol binario, era un tema muy interesante. No sé ahora dónde lo ven. O sea, igual agradezcan que no lo veamos nosotros porque no es un tema para Informática 1, ¿no? Es muy complicado. Bueno, ¿se entendió, chicos y chicas, cómo van a usar malloc? Me interesa que entiendan esta línea, me interesa que entiendan que acaba un número entero, que devuelve sobre un puntero que tienen que declarar, que hay que castear y que después, bueno, están obligados a verificar si realmente la memoria se asignó o no. A propósito, este famoso puntero a null, ¿saben a dónde apunta? Apunta acá. Los punteros a null apuntan acá. Acá apuntan los null pointers. A la primerísima dirección de la memoria, la 0x0000, donde en realidad no hay nada, donde es como arranca todo el sistema y el sistema operativo lo primero que viene es acceder a esta posición de la memoria que ni siquiera es RAM. Esto es la memoria flash de la BIOS, para ver dónde tiene que ir a buscar el sistema operativo y cargarlo. Bueno, ahí es donde apunta el null pointer y en realidad lo usa como bandera. Nosotros a ese null pointer no lo usamos para acceder acá, lo usamos como bandera. Algo pasó, null pointer. Bien. Vuelvo al código. Bien. Free no necesito mostrárselas con un ejemplo especial porque ya se las mostré acá. Esto es free. Bueno, les hago una pregunta. Si ustedes quisieran pedir memoria para 10 enteros, porque quisieran armar algo parecido a un vector, ¿qué pondrían acá adentro? Ahí pidieron para un entero. Si quisieran pedir espacio para 10, ¿qué pondrían ahí? ¿Cómo cambiarían el argumento de malloc? Exactamente lo que dice el compañero. Lo mejor sería hacer esto. O poner acá 40. O sea, lo que es necesario saber es que si quieren poner 10 enteros, son 4 por 10, 40. Pueden poner el resultado ustedes o pueden hacer que la función lo calcule. Perfecto. Esta sería la manera de pedir un bloque completo de memoria para varios datos. Lo que pasa que ahora cuidado, ¿no? Porque si yo haciéndolo así sigo dejando el resto del programa igual, este P se cargaría en la primera de estas 10. Las otras 9 no las estaría accediendo. Tendría que ver cómo accedo a las otras 9. Esta manera de expresar el argumento es la diferencia entre malloc y calloc. Que repito, calloc nosotros no la vamos a usar. Pero calloc necesita dos argumentos. Necesita el tamaño del bloque y la cantidad de bloques. O sea, en vez de multiplicar va una coma. Malloc tiene un solo argumento, un número entero que dice cuántos en total. Este dice, de tal tipo, tantos. Es lo mismo. Si lo hubiera querido usar para este ejemplo donde pedía 10 enteros, en calloc acá tendría que haber puesto 10 y acá tendría que haber puesto size of int. O sea, en vez de tomar un número entero, este toma la cantidad
de bloques de este tamaño. O sea, la diferencia cambia en la nomenclatura. Y hay otra diferencia más entre malloc y calloc. Calloc blanquea. Con calloc siempre la dirección que se asigna está blanqueada. Malloc no. Malloc tiene basura. Hoy lo ejecutamos y dio 0, pero dio 0 de casualidad. A veces da basura. En calloc siempre están inicializadas. Sacando esa sutil diferencia, son exactamente iguales y no debieran hacerse problema. Acá habría que poner así. Sacando eso, no habría que hacerse demasiado problema por malloc y calloc, y yo calloc no la voy a usar en ningún ejemplo. Está, se las cuento, miren, esto es calloc, van a tener el ejemplo, pero nosotros nos quedamos con malloc. Esa es la que vamos a utilizar. Y bueno, y free, ya entonces saben que lo que se asigna con malloc, con calloc o lo que sea, una vez que no lo usa más, lo liberan con free. ¿Se entendió? Bueno, y la última que les voy a mostrar hoy, que esta sí es bastante importante y que es medio tramposa, es la función realloc. Realloc, ¿qué hace? Realloc permite redefinir un bloque de memoria dinámica para hacerlo más grande o más chico. O sea, si yo ya tengo un bloque declarado con malloc, puedo usar realloc para agrandar o achicar ese bloque. O sea, digo tramposo porque yo por realloc entendería mover la memoria y realocarla en otro lado. Pero lo que hace es cambiar el tamaño. Miren, yo les voy a mostrar con un ejemplo una posible, ni siquiera aplicación. Esto es para que vean cómo trabaja. Miren, vamos a hacer así. Voy a empezar pidiendo 3 enteros. Y eso lo hago con malloc. Como vimos recién. Yo quiero pedir memoria para 3 enteros. 3 bloques de lo que me diga sizeof, que en este caso me va a dar 4 y esto me va a dar 12 bytes en total. Yo acá los casteo para entero. Esto es un puntero entero. Bueno, ahora me van a dar en memoria, para este ejemplo, me van a dar en memoria algo más o menos así. Si esta es mi parva, mi heap, donde cada rectangulito, como siempre, es un byte. Me dieron espacio para un entero, espacio para otro entero, espacio para otro entero más, y me dicen el bloque de 3 bytes de 3 enteros que yo te di, empieza ahí. Dibujé la escalerita en rojo y no en verde, porque yo siempre dibujaba en verde la memoria, pero ahora digamos que me estoy refiriendo al heap, a la parva, que lo voy a empezar a dibujar en rojo. Así de un golpe de vista ustedes saben a qué parte de la memoria me estoy refiriendo. Por eso acá, por primera vez, esta escalerita que siempre dibujaba verde, ahora la dibujo roja. ¿Cómo podría yo moverme entre estos 3 hipotéticos enteros que están acá adentro? Y bueno, me tengo que acordar que esta en realidad es P más 0, o sea P, este es P más 1 y este es P más 2. Así que si yo a P, en donde está, le hago en algún momento, perdón, me voy al código, si yo a P en algún momento le llego a hacer P más más,
lo muevo a la posición que sigue. O como hacíamos con la dualidad puntero-vector. Le pongo corchetes o pongo contenido de lo apuntado por y me manejo con un subíndice. Fíjense que aquí, aunque técnicamente este bloque no es un vector, porque no lo es, yo lo puedo manejar como un vector. Porque miren lo que voy a hacer. Lo voy a navegar y le voy a cargar 3 valores por teclado. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer, como hay 3 posiciones, hacer un barrido para esas 3 posiciones y en cada posición voy a guardar, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a guardar los números 1, 2 y 3. En esta hipotética posición 0 voy a guardar un 1. En esta hipotética posición 1 voy a guardar un 2. Y en esta hipotética posición 2 voy a guardar un 3. ¿Por qué digo hipotética posición? Bueno, porque en realidad esto no es un vector, es un bloque, pero no están los subíndices en realidad. No lo declaré como un vector de tantas posiciones, pero lo voy a usar como si lo fuera. Y entonces sería un hermoso vector dinámico. Bien, entonces i más 1, porque cuando i vale 0 le guardo un 1, cuando i vale 1 le guardo 2, cuando i vale 2 le guardo un 3. Entonces guardo esos valores y los voy a imprimir a ver si verdaderamente pasó. Entonces lo que voy a hacer es compilarlo así para que vean si lo que quería hacer verdaderamente se hizo. Lo voy a compilar así como está. GCC, Realloc, aunque todavía Realloc no lo estoy usando, .c, _o, Realloc, wall, lo ejecutamos y ven, fíjense, me asignó esta posición de memoria que está 4 bytes más allá y esta otra posición que también está 4 bytes de la última. En la primera guardo un 1, en la segunda guardo un 2, en la tercera guardo un 3. ¿Ok? Y de alguna manera se comportó como un vector esto. ¿Qué hace Realloc? Bueno, muy bien. Miren, voy a usar Realloc para agregarle 7 enteros más a mi arreglo. Entonces mi arreglo, en vez de tener los 3 que tiene ahora, va a tener otro y otro y otro entero más y no me alcanza para dibujar, pero va a haber en total 9. O sea, en total va a haber como si fueran 10 posiciones de vector que se van a numerar de la 0 a la 9. Entonces, ¿qué va a hacer Realloc? Miren la sintaxis. Yo digo, a partir de donde está P, a ese bloque de memoria que era P, hacele algo para que ahora apunte a algo que va a tener 10 posiciones. O sea, este valor que pongo acá es el total que quiero. Como había 3 y ahora le digo 10, va a generar la diferencia que son 7. ¿Se entiende? ¿Y qué hago ahora? Voy a llenar las posiciones que siguen a partir de la 3, porque las posiciones 0, 1 y 2 ya venían cargadas de antes. Esos valores yo los voy a conservar. Lo que quiero hacer es a partir de la 3, la 4 y las 7 nuevas que se me generaron, quiero manipular ahora. Entonces, a partir de la 3 y hasta la 9, lo mismo, le voy guardando valores consecutivos como para seguirles el rastro. Así que voy a ver cómo quedó hasta ahora. Entonces, vamos
a guardar esto, no sé qué hice. Vamos a guardar esto y lo vamos a volver a compilar. Y lo vamos a volver a ejecutar. Y si ustedes observan, ¿ven lo que pasó? Ahora me generó 10 bloques. Pero yo estos 3 primeros no los cargué ahora. Fíjense que ahora cargué desde la 3. Pero el nuevo bloque que me generó recuperó lo que había y le asignó las posiciones restantes a partir de ahí. ¿Se ve? Y fíjense algo muy sutil. La primera vez arrancó en esta posición que terminaba en 260. Ahora, lo que había no es que lo agregó lo nuevo a partir de la 276, que hubiera sido lo normal. Lo que hizo es, llevó todo a partir de la 690. O sea que de alguna manera estos 3 los copió a otro nuevo lugar y a partir de ahí agregó. A lo mejor el nombre de Realoc viene por eso. Pero lo que nos interesa a nosotros es saber que generó un nuevo bloque donde está todo junto. No lo desperdiga por la memoria, siempre pone un bloque contiguo. ¿Se ve lo que hizo Realoc? ¿Alguno no entendió? ¿O alguna no entendió? Nadie tiene... A ver. No importa, lo podés usar todas las veces que quieras. Mirá, siempre con el mismo puntero, porque justamente vos realocás eso que ya existía. Realoc solamente puede trabajar sobre algo que ya existía. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Y yo, de hecho, ahora... No. Si vos usás malloc con el mismo puntero, te desasigna lo que había y ese puntero que tenía ahora va a ir a parar a otro lado. O sea, perdés el primer bloque. Lo podés repetir, pero perdés el bloque y si había datos allí, los perdiste para siempre. No hay manera de volverlos a recuperar. ¿Ok? Está buena la pregunta que hiciste, ¿eh? Bueno, y ahora voy a hacer al revés. Voy a realocar para que me queden menos elementos. Acá hice el ejemplo con 6. Podría haber hecho la cantidad que quiera, hacerlo más grande, más chico. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé si lo va a dejar en la misma posición o lo va a volver a mover, pero se supone que ahora yo voy a ver solamente los primeros elementos, los primeros 6. Ahora simplemente imprimo, no cargo nada, porque los valores ya están. Entonces, bueno, compilo por tercera vez. Compilo y ejecuto. Bueno, y vamos a ver. Acá está la primera ejecución, donde cargó los 3 originales. Después realocó. Y acá están los 10. Y después, fíjense que para sacarle lo dejó en la misma posición, a partir de la 690, no lo movió. Pero a veces lo mueve, ¿eh? A veces lo mueve aunque sea para un bloque más chico. Y ahora me quedaron los 6 primeros. Y acá siempre alguien me pregunta, y profesor, ¿y si usted hubiera hecho el for hasta 10, hubiera visto los valores? Sí, los hubiera visto. Porque de casualidad arrancó el tercer bloque realocado, de casualidad arrancó en la misma posición que antes. Entonces los datos quedaron ahí, nadie los borró. Nadie los borró y quedaron ahí. Pero si hubiera movido todo el bloque, hubiera movido solamente esos 6. Y los otros 4 hubieran tenido basura. ¿Se entiende? Bueno,
Si entendieron eso, es todo lo que tienen que entender, porque la teoría de memoria dinámica es estas funciones que les mostré. Lo que vamos a hacer la semana que viene es combinar todo esto para manejar estructuras dinámicas de este tipo. ¿Vieron más o menos parecido a lo que les mostré recién con argumentos del main? Nosotros vamos a manejar estructuras dinámicas a partir de un vector dinámico de punteros, como el de argumentos de main, que era un vector de punteros y que también es dinámico. Lo que pasa es que el de argumentos de main se crea solo. A este lo vamos a tener que construir nosotros, como cuando hicimos un vector de punteros para ordenar. Y cada uno de estos bloques será un registro. O sea, podrá ser un string, podrá ser una estructura, podrá ser todo el registro completo que leyeron de un archivo, podría ser un carácter, podría ser un float. Pero, por ejemplo, si el archivo que tengo en memoria hubiera sido el archivo del ejemplo de la semana pasada, que si quieren se los vuelvo a mostrar para que no tengan que hacer memoria, que era este. ¿Se acuerdan que leíamos nombre, masculino, femenino y edad? Entonces supongan que yo acá tengo, como hicimos el otro día, Ana, femenino, 25, Pedro, masculino, 30. Bueno, entonces, cada uno de esos registros sería lo que apunta a cada uno de estos punteros del vector. El primero tendría acá toda la estructura con Ana, femenino, 25. Y el segundo apuntaría a Pedro, masculino, con 30. Y el tercero a Juan, masculino, 27. ¿Sí? Esto no es una verdadera estructura avanzada de datos como sería una lista, pero bueno, es lo que vamos a usar nosotros. Y no es del todo adecuada porque con esto más que nada el problema va a ser borrar elementos. Pero es lo que tenemos en nuestra materia, las otras cosas se fueron del programa y esto es lo que vamos a construir la semana que viene. Nosotros la semana que viene, ese mismo ejercicio que hicimos recién, el contenido, en vez de mostrarlo por pantalla, lo vamos a poner en una estructura en memoria dinámica así, que nos va a llevar un buen par de horas reloj porque lo vamos a hacer despacito. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la memoria dinámica. ¿Ok? ¿Preguntas? O sea, yo le voy a mostrar ese ejemplo y después, bueno, haremos unos cuantos ejercicios que integren memoria dinámica con archivos, con argumentos de main, que estos son todos los temas que después vienen para el segundo parcial. Pero vamos como a liquidar estas tres cosas juntas, memoria dinámica, argumentos de main y archivos en alto nivel, porque así, con eso bien aprendidito y practicado, ahí sí nos metemos en el último bloque de la materia, que es todo esto que les digo, bajo nivel, procesos y la comunicación interprocesos. Y bueno, son los 3 meses que nos van a faltar hasta que se termine el año. ¿Ok? Digamos que tendremos todo septiembre todo septiembre no, 3 semanas para practicar bien memoria dinámica con archivos y con toda la mar en coche y algo de control de errores. La última clase de septiembre empezamos con procesos y después todo lo demás. Más o menos es lo que tengo pensado. Después le muestro los temas como los planifiqué clase por clase, pero ahora más o menos para que se vayan ubicando. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, creo que el campus virtual, el aula virtual está al día. No me acuerdo si ayer o antes de ayer subí todo lo que faltaba. A veces ustedes me mandan que no está la clase virtual, que no está la clase, que no la pueden bajar.
Miren, algún problema hubo, pero tengan en cuenta que para poder descargarla tienen que entrar con su cuenta UTNBA. Si a veces entran al Drive con otra cuenta, no les va a dar el permiso. Y para mí es medio arduo darle a cada uno el permiso individual. Ya que a mí la facultad me obliga a usar la fuente institucional, please, úsenla también ustedes. Y bueno, si se manejan con la cuenta de la facultad, no tendrían que tener problemas. Pero bueno, yo entiendo. Uno a veces entra y vieron que siempre aparece la última cuenta que uno usó. Y todos tenemos 2 o 3 cuentas. Yo, por ejemplo, tengo la de acá, la del terciario, de la Facultad de Moreno, la de la Facultad de Avellaneda y mi cuenta personal. Son 5 cuentas de Gmail. Créanme que cada vez que voy a abrir este Meet, me aparece cualquiera de las otras 4. Esta nunca, ni de casualidad me aparece con esta. Te creo, Francisco, te creo. Y cuando es así, me mandan el cartelito y yo veo cómo lo resuelvo. Pero en lo posible, tratemos. Digo, yo estoy dispuesto a arreglar las veces que pasa esto, pero también hay veces que uno es medio cómodo y ni se fija, ¿ok? Yo cuando veo que en el mail a uno me dice solicitud de permiso, ahí yo le doy el permiso a mano y se pueden descargar todo. ¿Ok? De hecho, el sábado pasado, Francisco, se supone que hicieron un mantenimiento de todos los servidores, se supone que estuvo caído el aula virtual y todo lo que son los Gmail de la facultad y todo, nos habían avisado que no se iba a poder usar porque no sé qué iban a hacer. Y a lo mejor tiene que ver con estos errores que veníamos notando. Así que vamos a ver qué pasa. Si no hay preguntas, hoy creo que fue bastante productivo. Así que, bueno, nada, péguenle una leída a todo esto para la clase que viene porque lo vamos a usar. ¿Preguntas? ¿Consultas? Yo les voy a subir también un apuntecito de memoria dinámica que tiene el mismo formato que el de archivos, para que vean bien los prototipos, lo que cada función devuelve, cuando anda bien, cuando falla, así lo tienen de referencia, más allá de que en el MAN lo pueden consultar. Pero vieron que a veces la información del MAN, de tan completa y abarcativa, nos marea. A veces uno quiere usarla y aparecen 50 opciones y termina uno más confundido de lo que empezó. Pero bueno, hay un apuntecito dando vueltas como ese de archivos que está escrito hace más de 20 años y no sé quién lo escribió, pero es increíblemente útil. Y ese se los voy a subir para que lo tengan como referencia. Y si hay alguna cosita que yo no les dije, bueno, la profundizan con eso. Y chicos, a ver, yo tengo la sensación de que yo prefiero volar bajito, pero seguro y planeando, a volar muy alto y que nos estrellemos. Mi compromiso es no estrellarnos. Despegar del piso y no estrellarnos. Si por volar muy alto nos caemos, no. Volar alto es para tercer año, cuarto año, quinto año. Pero si ustedes tienen ganas de profundizar y leen y ven que hay cosas que yo no les digo, pregunten. ¿Ok? Lo que pasa es que si yo a cada cosa le doy todo el detalle, y bueno, no terminamos más, todavía estamos viendo printf. Entonces yo voy a lo mínimo indispensable para que entiendan el tema y para que vean andando los ejemplos. Vieron que a veces pasa el tiempo y algunas cosas las profundizo porque tenemos elementos. Otras no están los elementos, pero si ustedes leen algo y se quedan con una duda y yo no lo dije, pregunten. No se queden con dudas, sino, bueno, con alguien me junto un día, hacemos un meet especial o con un grupito nos quedamos un rato más si se puede y yo contesto todo lo que haga falta. Bueno, si hoy no hay más preguntas ni comentarios, los abandono y nos encontramos el miércoles que viene.
Buen fin de para todos. Bueno, dejo de grabar.